Bueno, siendo ya las 4:23, entonces damos inicio a la sesión de hoy del Núcleo de Historia Económica y Social de la Universidad de Chile. Y tenemos un programa muy, muy entretenido para hoy, puesto que nos visita y expondrá nada menos que Iván Ramírez, que ya viene desarrollando un trabajo muy interesante sobre los cultivos y la industria del cáñamo desde fines del siglo XIX y comienzo del XX, el Valle de Aconcagua, y que ahora nos va a mostrar su resultado. Em, Antes de darle paso a Iván, quisiera comentarles varias cosas respecto a este trabajo. Lo primero es oportuno señalar que él ya lo ha defendido en la instancia que el doctorado prescribe como de validación de del proyecto, digamos, como proyecto para ser llevado a tesis, que se llama examen de calificación, donde él fue examinado con este mismo tema y fue aprobado. Y fue bien, hubo bastante entusiasmo, yo diría, por parte de la comisión y le hicieron varias indicaciones. Sí. Y la idea de él es que también aquí esta sea una segunda instancia para recoger observaciones, mejoras, ¿no es cierto? Un feedback que le permita llevarlo a una tercera instancia que va a ser el Congreso Latinoamericano de Historia Económica que se va a celebrar a inicios de diciembre en Montevideo, en la Universidad de la República, donde él también va a llevar este tema. De manera que esto es parte de un engranaje donde va a ir recibiendo muchas mejoras, sugerencias. Así que se recibe con cariño todas las mejoras que a ustedes se le puedan ocurrir para darle más solvencia a su trabajo. Bien, dicho eso, entonces también creo que es conveniente dar algunas noticias de entorno. Matías, que está acá presente, junto con Oscar Riquelme, que está a mi izquierda, aquí, eh, y Manuel Osorio, son parte también de un proyecto de investigación que ellos ganaron y que yo oficié con la Dirección de Investigación de la facultad, por la cual, ¿no es cierto? Él ahora, ellos tres, eh, son parte de, digamos, de la investigación acreditada ante la facultad y por ese medio, entonces, que podrá Iván asistir a Montevideo a llevar su trabajo, su comunicación. Lo mismo va a ser como trabajo de avance de tesis Manuel Osorio, que está a mi derecha acá, quien lo hará en el campo de la Universidad de los Estudios eh, ¿cómo se llama nuestro colega? Bruno Esperante, ¿no? Bruno Esperante de la Universidad de Santiago de Compostela, donde va a comparar el caso gallego de transformación de las familias rurales con el caso más reciente de las familias de Chiloé. ¿M? De manera que ahí hay otro producto que está ligado al mismo proyecto. Y Oscar, por supuesto, también ha estado vinculado haciendo su trabajo, sobre todo buscando referencias con Brasil, ¿m? En Sao Paulo, sobre todo para ver cómo los procesos de planificación, al encontrarse con determinados problemas, algunos avanzan y otros no tanto, o más bien empeoran. Así que quería comentárselos porque ayer también tuvimos una muy buena noticia, que se publicó el póster por primera vez de este núcleo, que va a estar disponible acá, lo vamos a tener aquí en el hall dentro de unos días, y donde ya se formalizan las actividades de estas reuniones, se reconocen oficialmente por parte de la universidad y de la facultad desde su dirección de investigación, y todos los que estamos aquí quedamos como parte de un grupo de investigación. Eso es importante decirlo porque es un tremendo espaldarazo, ¿no es cierto?, de parte de la universidad y la facultad. Eh, y lo, y lo, y lo último que quería comunicar dentro del ámbito de las noticias, que está vinculado a todo esto, antes de darle la palabra a Iván, es que está también en estos días entrando ya a examen del Consejo de Facultad de esta facultad como del Consejo de Facultad de la Facultad de Economía y Negocios, el proyecto conjunto de las dos facultades para hacer un diplomado de postítulo en Historia Económica y Social, que va a ser impartido por ambas facultades, con profesores de la Facultad de Economía y Negocios como una planta que va a poner en gran medida este nombre. Así que estén alerta porque
ya comienza su tramitación este programa. Estimamos que va a ser un programa muy interesante porque va a ser de historia económica y social de Chile y va a abordar no solamente los periodos históricos de la economía chilena, sino que también los resultados a largo plazo en materia de condiciones sociales, de bienestar, de brechas de género, de salario, qué sé yo, de estatura, de vivienda, de etcétera. De- o sea, en el fondo, poner a cada modelo de crecimiento, examinarlo a la luz de sus resultados en todas esas materias. Porque que tiene un output más social. ¿M? Bien, entonces dicho todo esto, eran noticias que teníamos que dar porque se habían agolpado y había que comunicarlas en su momento. Entonces ahora damos paso a la presentación em, de Iván. Y para ello, entonces, ya la tenemos acá. Voy a ampliarla. Y ahora la vamos a dejar eh, proyectada de inmediato para que los que están conectados también comiencen a verla. ¿M? Y les voy a pedir que la vamos a avanzar para ver si se avanza efectivamente. A ver si ustedes ven que está avanzando. Sí, Acá sí. está avanzando ya. O sea, corre la diapositiva ya. Muy bien. Así que dicho todo esto, vamos a hacer un cambio aquí de conducción. Y bueno, y recordamos que vamos a estar trabajando por lo menos para que tenga tiempo, Iván, unos 45 minutos, es decir, Sí, sí. son las 4:30, podríamos estar 4:15 por ahí, si quieres, 45 minutos. Ya. Y a partir de ahí, si necesita un poquito más de tiempo, ahí te toma hasta 4:20. ¿Sí? Y a partir de ahí ya sería conversación para sacarle provecho a tu trabajo y también entregarte todas las sugerencias que nazcan de este grupo. Entonces, tenemos el placer de escuchar entonces a partir de ahora a Iván Ramírez. Para mover la diapositiva, aprieto acá, ¿cierto? Creo que Y aquí, listo, no genera ningún ahí, problema. ahí. Y después te lo pasé Ah, ya, así, con eso se ahí, puede. sí, con la flechita. Ya, ya, pues. Ya. Cuando terminemos entonces la exposición de Iván, ahí vamos a hacer un cambio en la configuración en el micrófono. Le voy a pedir que nos esperen un ratito para verificar que esté todo ok. Listo. Ahora sí, Iván, disculpa No hay problema. cosa. Ya. Bueno, primero que todo, saludarlos a todos. No pensé que iban a venir. Eh, Iba a haber tanta gente, en verdad. Hombre de poca. Es un hombre poca fe, la verdad. Bueno, lo primero que quiero partir es que cuando salió el afiche, yo y pensé este trabajo, le había puesto como nombre el auge de la industria del cáñamo, pero me di cuenta que era demasiado ambicioso, entonces tuve que acortarlo. Y me enfoqué en el surgimiento de la industria del cáñamo en Aconcagua, y es una aproximación a la sociedad industrial de los Andes entre el periodo 1880 y 1914. ¿Ya? Bueno, aquí están unas imágenes que voy a partir explicando un poco esas imágenes. Las recopilé. Esta sale, la del centro sale en el libro de clases de historia de sexto básico, no sé si de este año o del año pasado, em, que muestra un saco que tiene el salitre, ¿ya? Y sale en japonés. Justo esa imagen muestra como hasta dónde había alcanzado, por dónde había llegado y se había movido el salitre. Y al ver este saco, a mí me quedó dando vuelta esa idea, porque yo había visto antes, cuando chico, sacos de ese formato. Me quedó dando vuelta. Las segundas fotos que están una a la izquierda y a la derecha son los sacos que yo vi cuando chico en algún momento en la casa de algún familiar en los Andes. Y el primero es muy similar al que ustedes ven en la foto, y ese está en el Museo del Cáñamo, que está en San Felipe. Y el otro también es de cáñamo y que se usaba para transportar trigo. ¿Qué detalle de remarcar de eso? Es que deben tener por lo menos, por lo bajo, más de 50 60 años y no tenían ningún signo de estar pudriéndose o de estar en mal estado, para nada. De hecho, los tenían sin marco y yo no los podía tocar y no había ningún problema. Eso como para que mientras yo les explique todo el proceso se den cuenta de la durabilidad que tenía el producto que se realizaba. ¿Ya? Bueno, voy a partir con unos antecedentes, porque lo primero que quiero indicar es que la planta del cáñamo no es de América, sino que fue introducida, fue insertada, porque España necesitaba tener
la producción de cáñamo para abastecerse de jarcias, de hilo de acarreto, de saco, ropas, etcétera. Y que eso era súper importante para el abastecimiento de la navegación imperial española. Un trabajo que es súper interesante en esto, que es de Díaz Ordóñez con Rodríguez, y ellos lo enfocan con el concepto del commodity chains, y es muy entretenido verlo, cómo van hablando de esta circulación de esta mercancía y la relevancia que tiene América y precisamente Chile para esa producción. ¿Ya? Su cultivo no se va a dar primero en Chile, sino que se va a dar en Mesoamérica, específicamente en México, entre 1513 a 1514, pero no prosperaron los cultivos, no alcanzaban el tamaño necesario para producir la fibra que se esperaba, ¿ya? Em, entonces los españoles empezaron a probar en distintos lugares donde cultivarla. Y uno de esos fue Rodríguez de Quiroga, la trae a la zona de Osorno. Y en 1577 cultivan esa zona, pero no prospera por la guerra de Arauco y también por el clima, que no es el clima más óptimo. Para la planta se necesita un clima que llueva en ciertas temporadas y también mucho sol en ciertas temporadas. Entonces no era la zona indicada, pero ya estaba acá en la zona, ya estaba en Chile. Entonces se fue moviendo, fueron buscando la zona óptima para su cultivo. Y la zona óptima fue el espacio geográfico de la zona central, específicamente Quillota y La Ligua, donde hay mayor documentación de su cultivo y de la cantidad, ¿ya? Y tiene sentido que sea Quillota y La Ligua porque era más fácil de sacarla por los puertos, ¿ya? Quillota tenía cerca Valparaíso, La Ligua tenía Papudo, ¿ya? A lo largo de ese periodo, en el periodo colonial, van a haber incentivos, varios incentivos para que se cultivara el cáñamo. Y esto también se va a seguir haciendo durante el periodo de la República en Chile. Cuando Chile consigue la independencia, van a buscar que se cultive, ¿ya? Eso lo quiero dejar como un antecedente que a mí me dejó dando vuelta y en algún momento se pierde su estudio o su interés por cultivar. Y eso es lo que me interesaba hallar. Em, si bien el cáñamo durante el periodo colonial no logra tener una producción que lograra abastecer al Imperio Español, porque los rusos en esa época ya estaban cultivando cáñamo y producían fibras de cáñamo en gran cantidad, no el de mejor calidad, pero sí el de mayor cantidad. El de mejor calidad era el que venía desde Italia, ¿ya? Pero los rusos, un lugar grande, con mano de obra disponible, producían esto, entonces no había cómo competir. Pero, aún así, lo que se cultivó en la zona de Quillota, Valparaíso, Los Andes, San Felipe, sirvió para abastecer localmente y también para sacar un poquito al Perú, ¿ya? No hay muchos datos que te puedan decir con cifras, por ejemplo, Claudio Gay habla de 30.000 quintales que se podían vender, pero en verdad no hay una claridad, solo ese es el dato que hay. Una de las primeras fábricas de tejido, de tejido de cáñamo, es la de Manuel de Salas, que se asocia con un suizo se llamaba Santiago Heitz, y ellos producían velas y lonas, específicamente para abastecer al ejército patriota, ¿ya? Sobre todo para fabricar sacos para hacer las improvisadas trincheras que se usaban en la época para la batalla, pero también para ropas, ¿ya? Pero no era una ropa que sea muy rica de ocupar como la ropa de lino, ¿ya? De hecho, durante el periodo colonial hacían las diferencias. La ropa que se hacía con el cáñamo se llamaba géneros de la tierra, ¿ya? Que no era el más cómodo, sino que se lo usaba la gente más pobre. Bernardo Higgins y después José Antonio, José Joaquín Prieto van a buscar fomentar el cultivo y el desarrollo del cáñamo a través de beneficios y premios. Vamos a premiar al que logre crear una máquina que no se tenga que traer de afuera, al final no prospera, ¿ya? Pero eso está en Solano Pérez, que ya nos da un atisbo de que están viendo que es un cultivo que es relevante. Ahora voy a ir más allá, después de este antecedentes, quiero ir un poco a mi investigación, ¿ya? A mí me motiva, primero soy de la zona, soy de los Andes, de San Felipe, crecí escuchando mucho sobre el cáñamo, sobre las plantas, que venía gente desde Santiago hasta de Concepción a robarse los sacos con cáñamo con otro fin, no con un fin industrial, sino con un fin más recreativo. Y tenía que empezar a indagar, pero había muy poco bibliografía para yo abordarlo. Em, entonces tenía que buscar primero el por qué llega esta producción a los Andes San Felipe.
ya en un tiempo más contemporáneo. Entonces, la motivación de mi proyecto, de este artículo, fue comprender el establecimiento de la industria del cáñamo en la zona de Aconcagua como parte de un proyecto de largo aliento sobre la Sociedad Industrial de los Andes, el SILA, como también aportar a la comprensión más detallada del sector manufacturero a nivel nacional. Eso es como una de las motivaciones. Una segunda motivación era reducir la escasez de estudios sobre el desarrollo industrial del cáñamo entre 1880 y 1914, sobre todo los estudios que vean estos enlabonamientos productivos que se van a dar. Las preguntas que me fueron moviendo en esta investigación fue cuáles son los factores geográficos, sociales y económicos que facilitaron el desarrollo de la industria del cáñamo en Aconcagua. Y una segunda pregunta es cómo Aconcagua va a proporcionar nuevos insumos para entender el sector industrial en Chile. Mi hipótesis es que el desarrollo de la industria cañamera en el Valle Aconcagua estuvo impulsada por la demanda interna y la competencia en el mercado externo, debido al eje exportador de salitre, trigo y harina. Además de, además se dieron condiciones macroeconómicas propicias. Por ejemplo, la depreciación creciente del peso tras el abandono del patrón bimetálico en 1878, la progresiva emisión monetaria sin respaldo, lo que fue encareciendo sostenidamente las importaciones y llevó al establecimiento de aranceles con un afán sustitutivo. ¿Ok? El resultado de esto es que se originan enlabonamientos productivos, em, eh, lo que se va a expresar en una producción de sacos de cáñamo para la exportación y fortalecimiento de esta economía regional. ¿Ya? De ahí, mi objetivo general fue analizar los determinantes que van a impulsar y van a configurar el desarrollo de la producción cañamera, de este primer empuje, ¿ya? En el Valle de Aconcagua, durante el periodo 1880 a 1914, y de algún modo verificar si esta industria, si el caso de la industria de conserva en Aconcagua fue excepcional o si este caso lo corroboraría. Explico un poco. La industria de conserva también es una industria que va a producir un eslabonamiento, ¿ya? Con la producción minera, sobre todo del salitre. Y esta zona de Aconcagua, que tiene un territorio agrícola fértil, empezó a generar productos que abastecieran esta zona. Entonces, ya hay un estudio que es de Viviana Rondón sobre las conservas en Aconcagua, pero yo quería ver si había algo más. Y ese algo más lo encontré en el cáñamo, ¿ya? En cuanto a los objetivos específicos, identificar los elementos claves que influyeron en el proceso histórico, sus repercusiones en la economía nacional. Un segundo objetivo es comprender la importancia de la demanda y la oferta cañamera del Valle Aconcagua en el surgimiento industrial de la producción. Y un tercero sería examinar los elementos geográficos, sociales y económicos del Valle Aconcagua, que brindaron respaldo al desarrollo de la industria del cáñamo en relación con experiencias similares en Alicante, España y Kentucky en Estados Unidos. Bueno, voy a partir por la imagen. Esa foto es una oficina salitrera, y ahí podemos ver cómo van envasando el salitre, ¿ya? Lo van echando estos sacos de cáñamo. Entonces, eso muestra que hay una necesidad de este producto porque no había otra forma de empaque todavía, ¿ya? No, era la forma que había para empacar el salitre para venderlo a otros lugares. Yendo como a la aproximación teórica, el cáñamo en su transformación, yo necesitaba un marco temporal. Y ese marco temporal me lo dieron tres autores, disculpen. El primero es Pinto y Ortega, que escriben este texto sobre la expansión minera y cómo empuja a cierta área industrial en el país. Y el otro es Miller. Ambos textos lo que ayudan es romper con esa idea de que el salitre había generado economía en enclaves, que no había aportado nada a la nación, sino que ellos dicen como, no, paren aquí, sí, algo deja, no fue todo malo la economía salitrera. Entonces eso ya me da un marco temporal, me dice 1880, parto desde ahí. Ya autores como Muñoz, Kirch, Palma, Ortega van a ir consolidando la idea de que el país tuvo una industrialización anterior al periodo IDE, ¿ya? Y estas industrias iniciales van a ser una base productiva que van a perdurar por lo menos hasta la década de 1920. De hecho, si no me equivoco no me equivoco, Kirch, Palma y un texto de Muñoz, creo, nombran a esta industria principal, que es la Sociedad Industrial Los Andes. La nombran, no la analizan con profundidad, pero aparece en una parte de en los anexos al menos aparece información de esta industria.
Y hubo una fábrica antes en la zona, que fue la fábrica Parry, que más adelante voy a explicar parte de cómo se fue conformando y por qué es importante. ¿Ya? En cuanto al marco geográfico, em, Robles, en el texto de Historia Económica de Chile desde la Independencia, en ese texto, en el capítulo que él escribe, lanza el dato de que cambian los cultivos en el Valle Central y aparecen y aumenta, por ejemplo, el cultivo de cáñamo y lino. Él las llama como cultivos de plantas industriales. Y eso me hizo pensar ya, en este periodo debe haber una relevancia acá porque antes eran muy bajos. Yo estaba revisando fuentes y no me aparecía todavía un nivel productivo relevante de cáñamo. Entonces incluso llegué a pensar que era un mito esto, que era una idea nomás. Pero no, pues faltaba meterse más en los datos. Ya con eso tengo un marco geográfico, pero también el texto de Ortega, de la industria, hay dos artículos más el libro que él escribe, nombran a industrias cañameras como una parte importante y habla de dos industrias importantes, la fábrica de Jarcia de Limache, propiedad de Luis Ostaus, y también habla de la fábrica Parry, que esa queda en San Felipe. San Felipe queda, para los que no sepan, a 16 kilómetros de los Andes, ¿ya? Bueno, eso como en cuanto al marco geográfico. Después ya en cuanto más a lo teórico sobre la existencia de la industria, tuve que analizar textos que me ayudaran a formar una narrativa que explicara que la guerra del Pacífico y la integración de estos nuevos territorios como a Tarapacá, Antofagasta, em, fueron permitiendo la anexión de territorios que eran ricos en un nuevo recurso, que era el salitre. Y el salitre se termina transformando en un motor económico, ¿ya? No solamente la zona norte, sino que va a tener un empuje en toda la nación. ¿Cómo va a tener un empuje? Porque va a aumentar el ingreso fiscal, va a estimular la demanda interna, va a mejorar la infraestructura del país, y eso es súper relevante, sobre todo los ferrocarriles. Va a haber una expansión de otros sectores productivos. En el caso de Aconcagua, vuelvo a reiterar, las conserveras y los sacos de cáñamo. El otro punto que yo necesitaba también estudiar para entender un poquito más esto era la idea de interdependencia económica que se daba entre la industria salitrera y la demanda de cáñamo, que genera dinámicas complejas, que genera eslabonamiento, y que hay que profundizar acá porque eso es lo que no está trabajado. Y yo ahí quedo un poquito al debe, de hecho tengo que hincarle más el diente en esa idea del eslabonamiento. Yo lo que me dediqué es más o menos a explicar el por qué se instala esta industria acá, en este artículo. Eh, la investigación de la actividad cañamera propiamente tal era difícil porque no hay mucha bibliografía. Lo que había era bibliografía que hablaban del cultivo tradicional, en tal periodo se cultivaba tanto, alguna cifra, nada muy seguro, pero daban alguna cifra. Y había por otro lado cómo se producía el cáñamo, pero todo no estaba unido. Entonces, eso fue un poco lo que yo estoy buscando hacer. Lo otro era ver experiencias referenciales en otros países que mostraran su propio proceso de revolución industrial o industrialización, como lo quieran llamar, pero que se centren en las ventajas comparativas y ocupen racionalmente estas producciones. ¿Ya? De hecho, también ahí Ortega me da algunas luces que habla como del caso sueco y el caso japonés, que hasta para la época andaba medianamente similar con Chile y después ellos se escapan. Ahí hay que también ver más cosas, lo entretenido de los estudios que tenemos que ir viendo a lo largo de nuestra carrera. Y un tercer punto es el rol internacional. Yo encontré bibliografía sobre Kentucky en Estados Unidos y Alicante, España, como algunas experiencias, no sé si similares, la verdad, pero como experiencia a comparar por lo menos por el periodo. ¿Ya? Ahora, los problemas de la fuente era que había un desconocimiento generalizado, no había una bibliografía específica. Hay algunos textos de la Facultad de Agronomía que he revisado, pero que hablan más del cultivo, pero no del lado de la fábrica, pero sí dan hartas luces. Por otro lado, había escasez de estudios centrados sobre todo en este periodo, 1880-1914, y eso fue súper difícil. Yo no he encontrado nada específico del cáñamo de este periodo. Todo lo que he podido armar ha sido una interpretación mía sobre esto, de lectura relacionada al tema. Había dispersión de datos, había dificultad para contextualizarlo. Las fuentes, por ejemplo, los censos a veces no se veían bien los datos, o en algún periodo salía solo semillas
después aparecía la fibra de cáñamo, entonces no había una periodicidad en el dato, lo que también hace que qué tan fiable es el dato y cómo lo puedo categorizar, ¿ya? Entonces, eso fue uno de los primeros problemas que me enfrenté, uno de los varios problemas. Después, en cuanto a las fuentes de información revisada, yo vi los boletines de la Sociedad de Fomento, la SOFOFA, vi censos y anuarios estadísticos de la Nación, encontré unos estatutos de la Sociedad Industrial Los Andes que va desde el año 1903 hasta 1962, si no me equivoco, lo que van a ir permitiendo ver la estructura, ciertos datos que nos permitan sacar ahí. Y también encontré un artículo que no está fechado, pero yo calculo que es de 1915, que se llama Instructivo sobre cultivo y procesamiento del cáñamo. Yo calculo porque aparece el nombre de quién era el jefe de la planta en ese periodo. Entonces eso me permite, yo por otros datos sabía que él estaba desde 1910 hasta tal fecha. Entonces yo creo que ese es de 1915, porque se parece a otro que estaba fechado en la misma época. Y aquí tuve que usar datos que no eran del periodo, pero era lo único que me daba luz en cuanto a la cantidad de gastos que tenía esta empresa, las utilidades que tenía, que fueron las memorias anuales del SILA de 1938. ¿Ya? Fue la única forma que tuve, por lo menos, para armar una idea. Quizá profundizando en la búsqueda puedo encontrar algo más, y espero encontrar algo más, pero para este trabajo era lo que había y tuve que hacerlo. Como estrategia metodológica, me enfoqué también en analizar tomos agrícolas, pero de los censos, ¿ya? Yo no he visto, por ejemplo, boletines de la Sociedad Nacional de Agricultura, que es cierto que es una parte que también tengo que trabajar, ¿ya? Y es súper relevante, porque hay una parte agrícola en esto que yo dejé un poquito de lado para enfocarme en la industria. Eh, Aparte de eso, busqué información sobre cultivo, producción de cáñamo, sobre todo cómo se trataba la semilla y la fibra, porque la semilla también sirve para hacer aceite, ¿ya? Entonces también se vendía un poco, e incluso se importaba semilla, se exportaba semilla, y ahí es otro tema ya que debería empezar a indagar. En cuanto las fuentes que dieron más datos fueron los anuarios de 1909 a 1914, ya que detallaban más el panorama cañamero, por lo menos en alguna parte en lo agrícola, en alguna parte en lo industrial, sobre todo con datos de establecimientos, motores, trabajadores, etcétera. Y de la industria local, encontré más de la industria del Sila, que no es la que primero se crea en la zona. La primera que se crea es la fábrica Parry, ¿ya? Pero fueron los datos que habían, y eran los que explicaba recién hace un ratito. Ya. Ahora voy a profundizar más un poco en la investigación y voy a ir ya más a fondo a cómo yo establezco el por qué esta industria se da en el Valle de Aconcagua, ¿ya? En la década de 1880. Lo primero que quiero partir indicando es que va a haber un impacto de la guerra del Pacífico, como explicaba al principio, y la guerra del Pacífico va a aumentar la demanda interna, ¿ya? Va a generar un crecimiento de la población urbana y va a mover gente. No sé si puede ver acá en el gráfico, sí, acá. ¿Ya? Y va a mover gente hacia las ciudades mineras, lo que va a ir creciendo. Y esa gente tiene que comer. Y para comer, la producción agrícola hay que moverla para allá y para eso se necesitan los sacos. ¿Ya? ¿Por qué me enfoco en los sacos? Si bien muchos me van a decir ya es que puede producir lo que producía era jarcia, ¿cierto? Es que la jarcia en algún momento, ya cerca del principio del siglo XX, comienza a bajar su volumen de demanda porque empieza a aparecer la marina ya a motor y ya no necesitan tanto esos tipos de aparejos marinos. ¿Ya? Entonces, volviendo al gráfico, aquí pueden ver entonces que crece la población en ciudades mineras y va a haber un poquitito de aumento también en las zonas urbanas. Bueno, este segundo gráfico, este es de Ignacio Pérez, y él categoriza, yo lo saqué estos datos de José Díaz, el texto de La República en Cifras, creo que se llama, ¿cierto? Ujú. No sé si me equivoco. Ya, yo saqué de ahí los datos, pero claro, Ignacio, que su tesis doctoral está enfocado en el desarrollo urbano y todo eso, él lo pide de otra forma y ahí se ve una tendencia mucho más, más clara a la subida. Aquí con mis datos no se ve tanto. Pero lo importante es destacar de que hay una subida en la zona urbana y estas zonas urbanas, uno, van a necesitar alimentos y esos alimentos hay que moverlos. Y para moverlo, el saco es la opción. ¿Ya? Eso por un lado. Ya, entonces, la demanda de embalaje, yo la rastreé, no la he podido rastrear como una serie, pero encontré un dato que para 1889-1890
los sacos van a aumentar en kilos, que se trae la cantidad en kilos, desde 8 millones a 9 millones, ¿ya? Va a ser un crecimiento paulatino, ¿ya? Y eso va a va a estar muy ligado con el aumento de la producción de maíz, de las papas, de los porotos y del mismo salitre que está acá en la línea de acá, ¿ya? Eso es como para demostrar de que hay un tirón de demanda interna y también de demanda externa, que los sacos para el salitre, ¿ya? Bajo este contexto, el diputado Paul Matuper va a dar un discurso en el Congreso, justo en un contexto también en que había depreciación del peso, entonces habían ciertos problemas económicos, va a dar un discurso. Y en este discurso va a decir, oye, es una necesidad de que Chile debe generar una balanza comercial positiva. Y Chile tiene los recursos, tiene la capacidad, y dentro de eso él da el ejemplo del cáñamo. Pero nombra eso, y dice que el cáñamo fácilmente podríamos nosotros, que crece de la nada, porque el cáñamo es como una maleza, crece casi sola, nosotros podemos ocupar este recurso, es una ventaja que tenemos en relación a otro país, a otros países, entonces hay que ocuparla, ¿ya? A la misma vez, y unos añitos después, creo que si no me equivoco, Roman Spech escribe un texto que lo expone al Ministerio de Hacienda sobre las manufacturas chilenas. Y ahí él dice y pone el caso de la industria del cáñamo, que sería súper fácil, que ya hay algunos casos como la fábrica de Luis Ostaus en Limache, la fábrica de Jarcia, pero él explica de que esta fábrica no ha tenido la demanda porque compite con los sacos que vienen de la India o de Indonesia, que son más baratos, que se producen también de yute. em, entonces dice que hay que empezar a hacer cosas para ayudarlo, mejorar aranceles, dar subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Em, Voy a cambiar la diapositiva. Una segunda forma de ver por cómo se establece esta industria en Chile es ver la dotación de factores. Y para eso yo analicé la teoría, el modelo de Herschel-Holmlin, que habla sobre las ventajas comparativas. ¿Ya? Bien en simple, el modelo Herschel-Holling lo que va a decir es que una zona o región se va a especializar en la producción de algo según los factores más abundantes para producir. Si esto lo tengo, me es fácil obtenerlo, me voy a especializar en esa producción, ¿ya? Y una de las primeras zonas que se especializó en el cañón fue la provincia de Valparaíso. Valparaíso tenía mano de obra, tenía tierra fértil, habían capitales, ¿ya? Se va a desarrollar una infraestructura industrial y también ferrocarriles que van a llegar a esa zona. Pero, si ustedes ven el gráfico acá, el gráfico número 3, ya desde 1908, que en esta zona ya disminuye Valparaíso y empieza a aumentar Aconcagua. Y disminuye Valparaíso, va quedando muy rezagado a medida que los Andes y San Felipe, que es la parte que más produce cáñamo, comienzan a subir, ¿ya? Y el resto, lo que está en gris es el resto del país, que es muy poco, muy poca cantidad. Ya, entonces, yo tenía que, cuando encontré estos datos, fue como, oh, ¿qué genera este movimiento? ¿Ya? ¿Qué hace que de Valparaíso pierda relevancia y se vaya a los Andes y se venga a los Andes y San Felipe, el Valle Aconcagua? ¿Ya? Bueno, revisando algunas fuentes, hablaban que la fábrica de Jarcia de Limache comienza a quedar atrás relegada porque ya, uno, el rendimiento del suelo no era tan alto para el cultivo del cáñamo. No estaba rindiendo lo que necesitaba esa fábrica, ¿ya? Entonces, Luis Ustaus va a empezar a ver la posibilidad del cierre de esta fábrica, ¿ya? Em, por otro lado, en la zona de San Felipe y los Andes, el Valle Aconcagua en general, comienza también, y esto es una observación que me hizo, que ayer me reuní con Mauricio Canals, y me hizo una buena observación, y me dijo que es probable que ese movimiento de la provincia de Valparaíso a la provincia de Aconcagua se haya dado por el hecho que también la infraestructura ferrocarrilera avanzó, ¿ya? Y eso ya no, la conectividad estaba, y eso también es una dotación de factor importante a tener en cuenta, ¿ya?
En cuanto a ver a la cantidad de máquinas de la industria, no encontré mucho, solo encontré de la fábrica del Sila, pero un tiempo posterior, en 1938, y el capital invertido en maquinaria era un 28,4%, ¿ya? Eso me da un poco la idea de que cuánto era el tamaño de la fábrica en sí, ¿ya? De la maquinaria. Quiero destacar que hubo una importancia de un apoyo estatal de estatal y de la sociedad fabril, la que también hizo una especie de lobby, porque Puelma Tupper también pertenecía a la sociedad fabril, y una especie de lobby para que se protegiera a los industriales del cáñamo. Los que más pedían protección fueron los que hacían alpargatas, ¿ya? Ellos pedían mayor protección, sobre todo para traer maquinaria o que les subieran mayores aranceles a la alpargatas que venían de afuera, ¿ya? Eso es lo que quiero destacar, de que el Estado tuvo un rol, no quizás proteccionista muy claro, pero sí generó un respaldo y ese respaldo permitió que alguna parte de la demanda interna de cáñamo o de productos derivados del cáñamo se fueran abastecidos por las industrias locales, industrias nacionales. ¿Ya? Y esto es la diferencia que no hubo en Alicante, que no hubo en España. En España no hubo un respaldo estatal hasta mucho tiempo después, sobre todo porque en España en ese periodo después llega Franco, queda encerrado España, entonces, bueno, ahí van a tener que invertir porque nadie comerciaba con ellos. Van a tener que invertir en maquinaria para abastecer la industria interna. ¿Ya? Y aparte, en España va a ocurrir un caso. Como estaban encerrados, nadie les vendía productos, vuelve a usarse la alpargata como un vestuario popular. Y una alpargata que se va a hacer con, no sé cuál es el nombre específico, pero mujeres que hacían alpargata en esta zona de Alicante en las calles, y que es muy típico, y que es como una zona turística ahora ir a ver esa producción, cómo está la señora afuera armando los tejidos para la alpargata. Ya, yéndonos a Estados Unidos, Kentucky tenía limitaciones en relación al caso chileno en la calidad de la fibra. Si bien alcanzaba la altura, tenía todo lo necesario, había un problema, que cuando se arrancaba, y eso lo voy a explicar más adelante, cuando se arrancaba la planta, no se puede volver a mojar, se tiene que secar la planta. Si se seca y después se moja, pierde calidad la fibra. Y aquí, cuando se cortaba la planta, había un periodo de lluvias que afectaba al, ¿cómo decirlo? A la fibra porque se mojaba, ¿ya? Entonces, eso es una diferencia por qué Kentucky, pese a haber tenido buenas condiciones para invertir en industria, etcétera, etcétera, no lo hizo, ¿ya? Por lo menos por el periodo. Ah, y después aparece la ganadería también y ellos van a decidir, ya, nos vamos por lo ganadero y no nos vamos a quedar por lo agrícola. Hay que invertir más en esto, vamos a ocupar la ventaja de que tenemos un terreno plano para tener ganado, ¿ya? Y amplio pasto, amplios pastizales. Ya, ahora, en cuanto a los factores macroeconómicos, yo nombro tres principales. Primero, la crisis financiera europea de la década de los 70, lo que va a generar un abandono del patrón bimetálico, ¿ya? Lo que va a producir que se emitan mayor cantidad de papeles. Ah, gracias, profe. ¿Ya? Y eso va a la misma vez depreciar el peso y va a encarecer la importación, disculpen. Y eso va a hacer a la vez que ciertos productores o industriales decidan, voy a comprar los sacos acá en Chile en vez de comprarlos afuera, que los voy a tener que comprar con moneda extranjera que me va a encarecer el producto, ¿ya? Lo otro es que la guerra del Pacífico va a ayudar también a esta sobreemisión de papel moneda, lo que va a aumentar la depreciación, eh, sobre todo monedas sin respaldo, y fue algo que va a durar todo el ciclo salitrero hasta 1920. eh, y ese es como un poco el punto en lo macroeconómico. Y lo otro es los aranceles, ¿ya? Yo, por lo menos lo que revisé, es que la ley de 1980, la ley 980 de 1897, los aranceles estaban entre un 15 a un 25% en los productos de cáñamo. La mayor cantidad de productos importados pertenecía al 15%, ¿ya? Es decir, los productos con arancel de un 15%, el 54, algo, no me acuerdo preciso,
eran productos del cáñamo y eran productos que venían, el género, los sacos, los que tenían menos elaboración. ¿Ya? Ese impuesto, ese arancel, por lo menos ayudó a proteger una parte de la industria más elaborada en Chile. ¿Ya? Pero aún así, los productores de alpargata empezaban a alegar y seguían pidiendo que se hiciera más lobby, sobre todo a la SOFOFA le pedían como hagan un lobby, pidan que se aumenten los impuestos, y esto recién se va a conseguir en 1916 y se va a hacer como impuesto específico a cada producción del cáñamo, sobre todo las más elaboradas, las cinchas, ya, ¿qué más era? Sí, la alpargata misma, pero no hay mucho dato preciso como el que yo pueda mostrar un cuadro que indique los precios y los aranceles cómo fueron subiendo, ¿ya? Solo yo pude evidenciar de que sí sube, lo encontré con ley, pero no con precisión, ¿ya? Así que ahí tengo que también seguir una búsqueda más profunda. Ya, ahora como esta ya es como la parte final y la parte del cierre, voy a hablar del establecimiento de esta industria del cáñamo, ya de este movimiento que expliqué que de 1908 ya podemos ver que claramente se instala la mayor cantidad de cultivo en Aconcagua. Voy a explicar un poco eso. Pero antes quiero explicar las etapas de la cosecha porque no he hablado nada cómo es la cosecha, su cultivo y producción. Ya. Primero se preparaba el terreno, se araba, se regaba, se le echaba fertilizante, ¿ya? Y así varias veces. Por lo menos unas 3 veces se hacía un regado previo al cultivo. Y después se tiraba esta semilla al voleo. En algunos lugares, por ejemplo en Italia, yo leí que eran máquinas que usaban para poner la semilla, pero aquí se usaba al voleo. ¿Por qué? Porque había mano de obra disponible. Esa pega se la daban a gente que ya era experta como en el trabajo. Pero tenían mano de obra también disponible, tenían muchos niños para correr a los pájaros que no se comieran la semilla. Entonces convenía, era barato. Entonces, ¿para qué vamos a invertir en maquinaria si lo podemos hacer? Tenemos gente dispuesta a hacer ese trabajo. ¿Ya? Eso por un lado. Después de un periodo de, creo que eran 3 riegos en un periodo de 15 días, se cosechaba. ¿Ya? No, disculpen, se tiraba la semilla y esto, la cosecha duraba alrededor de 3 meses. En los meses de agosto hasta abril, más o menos ese era el rango que se cultivaba, pero tenía que alcanzar un tamaño la planta y un color en específico para cortarla. Ya empezaba, ya no estaba verde la planta, estaba empezando a ponerse amarilla, ahí se tenía que cortar. Y eso tenía que ser preciso, porque si se pasaba, afectaba la fibra. ¿Ya? Voy a mover esto un poquito. Entonces, también la cosecha era de gente especializada en cultivar este producto, ¿ya? No era como, ya, este año voy a cultivar cáñamo, el próximo año trigo, no, era muy específico, ¿ya? Y ahí también es otro punto que encontré, otro vacío que tengo que indagar, que es como ver a la gente especializada, qué terreno, en qué lugares en los Andes San Felipe eran los que se cultivaban, si eran haciendas o si eran terrenos más chicos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Posteriormente venía la cosecha y en la cosecha se cortaba con, ¿cómo se llama esta? No sé cómo, la echona, la conozco yo. Echona, ¿cierto? Guadaña. La guadaña, ¿cierto? Ya, se cortaba con eso, se cortaba a mano, pero también volviendo a los casos de producción más elevada o con mayor desarrollo, en Italia lo hacían con una máquina, pero aquí no, se hacía a mano, después se amarraba un lote de plantas, ¿ya? Se amarraban, se ponían a secar y se hacía como una especie de casa, ¿ya? De casa de plantas de cáñamo. Se secaban, después se desarmaba esa caja, se le botaba la semilla, se volvían a poner a secar, para después pasar a otra tercera fase, que es el enriado, ¿ya? Y el enriado es que meten todos estos manojos de planta en un pozo, ¿ya? De una altura de 1 metro de 1,5 metros a 2 metros, se le ponen unas piedras encima y ahí están por alrededor de entre 15 a 20 días. Pero hay que tener mucho cuidado y también implicaba que la persona y esto todavía se hacía a mano, no, nada de esto era un proceso industrial todavía, ¿ya? Y esto necesitaba de una persona que fuera muy experta porque el agua tenía que ir corriendo de estos pozos, no podía estar estancada, porque si no se pudría. Se podría igual, pero se podría a otro nivel que fermentaba y eso afectaba la fibra, ¿ya? No podía alcanzar una temperatura. Si alcanzaba una temperatura, no sé, sobre 30 grados mucho tiempo,
afectaba la calidad de la fibra, ¿ya? Y cuando hablo de calidad de la fibra tiene que ver con el color y con el largo de la fibra que salga completa, ¿ya? Por eso la planta tenía que ser lo más alta que pudiese ser. Aquí llegaban a entre los 2,5 metros a 3 metros. Por eso tenía una buena calidad. En otros lugares de América, por ejemplo en México, durante el periodo colonial, se hizo una fábrica que trajeron gente desde España y no funcionó porque no alcanzaba el tamaño. Llegaba a 2 metros, 1 metro, 1,50 metros, 2 metros. No, no era rentable traer gente desde afuera para producir una planta pichiruchi, ¿ya? Ya, entonces después del enreado se volvía a sacar la planta, se secaba de nuevo, ya, se dejaba secar bien para pasar a esta cuarta fase, que esta es la que sí se industrializó acá, que es el tascado y el espadillado, ya. Les voy a mostrar una imagen un poco porque se lo he explicado, pero es bueno que lo vean. Ya, aquí está la planta. Esta es una foto de Kentucky, ¿ya? Fíjense que son los que trabajaban ahí, era gente de color, entonces también la mano de obra disponible y en algún periodo esclavizada también hizo que no se tecnologizara. Esta es la máquina del tascado, de la parte que yo les digo que ya salieron del pozo, se dejaron secar y hay que sacar el tallo. Ellos la forma artesanal es de esta manera, ¿ya? Y después la segunda parte de ese mismo parte final es el espadillado, donde se pasa la fibra, se vuelve a pasar como por este peine para que saque todos los rastros del tallo, ¿ya? Y aquí están las señoras que yo les contaba que tejían las mismas hacen alpargatas y les van dando la forma, lo que se hace en España, ¿ya? En Callosa de Segura, es el lugar, no tenía el nombre, me acordaba que era Alicante, pero quería dar el nombre del lugar en específico. Esta es una foto de la zona de las plantas el tamaño que tenían, para que se armen una idea, ¿ya? Eh, Recién usted me preguntaba qué era lo que se buscaba de la planta, ¿se acuerda? Y qué era la otra planta que se usaba como para fumar, ¿ya? Lo que se ocupa para fumar es el cogollo, y lo principal en estas plantas era que no cogollaran mucho, porque le quitaba fuerza a la altura. Claro. Entonces, estas plantas tenían un índice de THC muy bajo, ¿ya? Todas las plantas que hasta la década del 60, 70, que venían los hippies a cortar a la zona de los Andes, no era una planta de fuerte en THC como son las plantas de ahora, que son una cruza, ¿ya? Para que, para indicarle un poquito eso. Ya, entonces ya vimos esto, y esta fue la parte que se va a tecnologizar acá en el SILA, que es el tascado y el espadillado, ¿ya? Em, Ahora voy un poco a cómo llega a esta industria. Ya expliqué un poco el proceso, pero ahora quiero hablar de la industria. La primera fábrica fue la fábrica Parry, ¿ya? Y esta fábrica Parry, según Ortega, Hugh Parry, así se llamaba, que era un inglés, había trabajado para Louis Strauss en la fábrica de Jarse de Limache. Era el administrador de la fábrica. Entonces, esta fábrica ya a finales de 1880 no tenía el rendimiento de las plantas que necesitaba, hace que Parry no trabaje más con él, pero adquiere este conocimiento. Y Parry va a invertir parte de lo que ganó de su dinero en comprar otra fábrica, también de sacos producidos por cáñamo, que era de Juan Ramírez, que era un minero, ¿ya? Que era para producción minera. Y él la va a comprar y también a los años después compra una fábrica en San Felipe, o sea, instala una fábrica en San Felipe porque él había estado en la zona y había declarado que el cáñamo que se producía en San Felipe y los Andes era el cáñamo de mejor calidad del mundo civilizado. Vaya a ser verdad, no lo sé, pero esa era la frase que aparecen en los textos, ¿ya? Y hay un montón de frases más como que somos los más bacanes, pero eso es lo que queda por comprobar. Bueno, entonces Parry establece esta fábrica, se trae una máquina, le compra una máquina a José Waddington, una máquina Barra Club, va a contratar mujeres para realizar un proceso productivo moderno, ¿ya? Que se llama Full Speed, pero no le funcionó por la cantidad, porque los trabajadores también no se aclimataban a ese formato de trabajo, em, y va a decaer esta industria, la fábrica de Jarcia. Volviendo a Parry, Parry en San Felipe va a establecer su industria y una dinámica que se va a dar en San Felipe y en los Andes, que las industrias del cáñamo van a estar cerca de los ríos y van a ocupar como energía hídrica, van a traer turbinas Hidráulica. hidráulicas, ¿cierto? Son turbinas hidráulicas. Turbina hidráulica.
Y esas turbinas y las fábricas están muy al lado del río, ¿ya? Porque de ahí, y aparte que tienen que ocupar agua para el proceso del enreado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso va a ser una de las ventajas que va a tener el lugar, ¿ya? La ventaja del geográfica de estar cerca del río y tener un río que está constantemente abastecido de agua. Bueno, en la época, ahora si ustedes van, va a ser triste la imagen que ven. Pero en esa época, o por lo menos hasta los 2000 finales sí, finales de los 90, el río traía agua en dos periodos que se notaba, que era en invierno por agua lluvia y ya hacia primavera, verano por los de hielo. Entonces tenían constantemente agua, ¿ya? ¿Qué más? También trajeron máquinas desde Liverpool para producir cables más grandes. Van a empezar a ocupar, Parry va a empezar a ocupar la semilla también para producir aceite. No sé para qué se ocupará ese aceite. Yo todavía no he indagado. Lo que encontré ahora, he buscado como información moderna que existe ese aceite como para inflamación y todo eso. Pero yo vi que lo habían usado para ciertas máquinas, pero lo vi muy al voleo, así que no puedo confirmar eso. Pero producían aceite. No sé si se cocinará también con ese aceite. ¿Ya? Bien, yendo ya como Alito para mí, el hito es la fábrica de la Sociedad Industrial Los Andes. ¿Por qué digo que es un hito? Porque después esta fábrica va a empezar a comprar a las otras industrias cercanas. Van a aparecer otras, pero cuando están quebrando estas industrias las compraba. Y va a ser la que se va a mantener, la que se va a mantener por mayor cantidad de tiempo. Va a aparecer, se va a fundar en 1902, ¿ya? A raíz de capitales, de una sociedad anónima de capitales de inmigrantes españoles, ¿ya? Em, Se va a conformar en los Andes, cerca del río también, y cerca de la línea del ferrocarril. De hecho, va a tener un ramal, no sé si es ramal la palabra, pero va a tener un desvío de la línea del ferrocarril que pasa por esta industria. ¿Ya? Entonces ahí ya vemos un poco en la observación que me decía Mauricio el otro día, que claro, tenía un aparataje de transporte, una logística que la ayudaba. ¿Ya? Bueno, esta fábrica se va a hacer con los capitales que les mencioné, que eran de inmigrantes españoles. Va a guardar siempre, y en los estatutos aparece que va a tener como la misión de guardar un 10% de su capital para expandir la explotación y también la mejora de las maquinarias. Eh, Va a tener oficinas, va a abrir distintas oficinas para venta en Iquique, en Valparaíso, Santiago y en Concepción. Si se fijan, son como los lugares urbanos más importantes de la época, ¿ya? ¿Qué otra cosa más agregar? Se autodenominaba en las publicidades, en los afiches que he encontrado, se autodenomina como la fábrica más moderna y más grande instalación de maquinaria en Sudamérica, y eso queda por comprobar, porque bueno, en una publicidad puede decir mucho, pero que sea verdad, y eso es lo que me interesa comprobar. Y eso es un punto de que hoy esté viendo esto. Porque yo crecí con esa idea de que era la fábrica más moderna, más grande, pero yo vine a ver ya el despojo, el terreno. Bueno, ahora ya no existe el terreno porque hay población ahí, pero nunca me quedó claro, y todavía no me queda claro si en verdad esto es así, ¿ya? Eh, para que vean una imagen, ¿ya? Esta es una imagen, esto es lo que pude encontrar. Bueno, Los Andes en fotos de ayer es una página que recopila, son como historia, gente que le gusta la historia, que recopila fotos y que encontraron una foto entre medio de las operarias del lugar. Aquí lo que ustedes ven, esos fardos son sacos, ¿ya? Son los sacos, están apilados, ¿ya? Aquí podemos ver como el aparataje que va funcionando por arriba, no sé cómo se llama esto, un cigüeñal, la correa, ¿cierto? Que va moviendo aquí para tejer y también en el otro lado podemos ver cómo se hace la hilandería y todo eso, ¿ya? Bueno, dentro de las conclusiones, ya para ir cerrando. La conclusión es que el trabajo tenía un desafío metodológico en un principio que me tuvo bastante preocupado. Ya no sabía, que no encontraba bibliografía. Yo no siempre va a una bibliografía base donde poder ir moviéndote. Pues yo no encontraba nada o encontraba de otro periodo, pero no encontraba desde el inicio. Entonces tuve que ir a la fuente y las fuentes me fueron un poco ya ayudando a entender esta instalación inicial. ¿Ya? Otro aporte es que tiene un enfoque regional
lo que va a ayudar y que puede ayudar a otros estudios futuros, sobre todo en la zona del Valle de Aconcagua. Un tercer punto es una reevaluación de la industrialización chilena previo al IDE, ya que va a corroborar la tesis revisionista y va a rescatar experiencias industriales sustitutivas exitosas, ya previo a 1930, y de casos de eslabonamiento, como lo que pasaba con la industria conservera. El otro aporte es que revela que hay un cambio de núcleo productivo. Hay un movimiento desde la provincia de Valparaíso a la provincia de Aconcagua. ¿Queda todavía que profundizar? Sí, pero por lo menos ya hay me explica el porqué en esta zona, que era lo que yo necesitaba saber, ¿ya? Un quinto punto es que la industria moderna del cáñamo en Aconcagua se va a insertar dentro de una trama de actividades productivas que es la minería y la agricultura, que van a aprovechar ese tirón y que va a aprovechar ese tirón de demanda del comercio externo y externo para abastecer zonas y también para dar el embalaje para sacar el producto salitrero, ¿ya? Bueno, como me faltaba tanta bibliografía en algún momento y estaba medio urgido, el usar la comparación entre Kentucky y Alicante me sirvió ver otra experiencia, observar cómo se producía y qué tan atrasado o avanzado estábamos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Kentucky, y esto yo no lo nombré ahora, pero en el caso de Kentucky había dinero para probar con la fibra del cáñamo hacer como especie de experimento, ocuparla para harina. O sea, no para harina, para el envoltorio, para mover la harina, ¿cierto? Ustedes han visto que la harina viene como en un papel. Ya, se probó a hacer con papel de cáñamo. También se probó lo mismo para el cemento, ¿ya? Buscaban tener un material resistente y a la misma vez flexible. Eso era lo que se buscaba. Y se probó con el cáñamo. También probaron en Kentucky esta fase del enriado, hacerla químicamente. ¿Ya? Entonces ellos se dedicaron a probar, tenemos esto, tenemos plata, probemos. En Alicante no, siguió lo artesanal, ¿ya? Y un séptimo punto es la interconexión de actividades productivas. Este eslabonamiento que se puede dar entre los servicios y alimentos es súper importante estudiarlo, y es una de las cosas que me hicieron ver el otro día en la defensa del examen de calificación, es profundizar esta idea de los encadenamientos. Yo me preocupé harto de ver cómo se establece la industria, pero eso también hay que profundizar en el rol de en los encadenamientos productivos, también observar los problemas socioeconómicos que puede haber generado, qué cambio generó, qué desigualdad, etcétera, etcétera. Y eso sería, no sé cuánto me demoré, no sé si fue muy corto, no sé si estamos bien. Ya, eso más o menos espero que se haya entendido y ahora quiero escuchar los comentarios. Gracias. Muchas gracias a ti. Vamos entonces a volver a la... Le voy a pedir unos 3 minutitos, 2 minutitos para hacer la configuración de los micrófonos. Vamos a salir de acá un ratito. Después podemos volver, ¿eh? No pasa nada. Y entonces vamos a habilitar los micrófonos de solapa, que nos van a servir más para lo que viene. Eh, entonces los vamos a encender y los vamos a dejar activos inmediatamente. A ver si... Parece que no. Ah, sí, ahí están. Sí, están Tiene que en estar en verde. verde. Entonces, ponte uno en la solapa y el otro lo vamos a ir moviendo. Entonces, ahora Ya. vamos a verificar que estos micrófonos sean los que estén tomando. Y creo que el micrófono USB de device, ¿no? Device es el Sí, debe que ser. pone. Vale, entonces, si pueden escuchar, a ver si... ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Escucha? Hola, hola, hola. Sí, ¿Se escucha? ya, Sí. perfecto. Y vamos a pasar también a la cámara móvil. El Batimóvil, ¿no? Que nos va a tomar mejor a nosotros ahora cuando y así, ¿no? Entonces vamos a probar, estoy tomando la cámara. Sí. Vale, ahí está tomando ya la cámara y vamos a girarla para que mostremos a nuestro expositor de hoy. Entonces, la metodología es muy sencilla, ¿no es cierto? Vamos a ir... hola, hola, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Hola, hola. Sí, Ya, ya marca ahí. perfecto. Entonces, vamos a hacer una primera ronda de comentarios, preguntas.
aprovechen, un tema que encuentro fascinante, sabía muy poco, así que quienes se inscribirían, él va a anotar los primeros comentarios, preguntas, sugerencias, y luego vamos a dar pie a otra ronda. Así que comencemos con quiénes son los primeros tres que se animan. ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Vale, Jorge, entonces, ¿tu nombre? Jorge Orellana. Jorge Orellana. Después viene Oscar, entonces lo pasa a Oscar el micro. Perfecto, muchas gracias, profesor. ¿Puedo hablar? Sí, dale. Mi comentario es, me parece un tema muy relevante. Un proceso que naturalmente es tanto industrial como económico. Me recuerda también un poco al hecho de Aconcagua, creo que es la provincia, si La no me zona, equivoco, sí, sí, sí. mucho del tema de la microhistoria local. Mm, Como tal, si no me equivoco, ahí tú me corriges. sí, sí, Me da esa sensación. sí. Sobre todo la última parte, yo creo que es un poco eso, del texto que dice. Tiene un Perfecto. poco de microhistoria ahí. Y también encontré relevante porque lo que más me llamó la atención es cómo tú explicas este tema desde la industria y el beneficio que le trajo al ejército patriota. Ah, claro. Me gustaría si me pudiera explicarlo, porque l- lo encuentro bastante valioso debido a que, por ejemplo, el último artículo que salió en el año 1998 fue publicado en la revista de Historia de la Universidad de Concepción, Mario Valdés, si no me equivoco él, que lo desarrolló el tema de los aspectos materiales, incluso económicos, de cómo le pagaban a los integrantes del ejército holandés, Mm, y muy poco fue sobre el tema de las vestimentas. Y de lo que he leído, ese asunto de repente no ha sido muy tratado. Y tú le diste justo el punto en explicar esa producción material. Por ejemplo, en el caso de Argentina, Alejandro Rabinovich, que trabaja mucho el tema del ejército en el Río de la Plata. Y él te explica cómo sacaron las armas, la industria, y tú le diste un buen punto. Y ese lo rescato mucho, me ujú. gustó bastante. Ya, mira. Si quieres. Ah, después. Adelante. Ya. Eh, bueno, Iván, te felicito por el trabajo. Gracias, Oscar. Vas muy bien. Definitivamente esto lo tienes que enviar a una revista, tu examen de calificación, para Gracias. que se publique. ¿M? Lo encontré muy interesante y por lo mismo me surgen varias consultas. Eh, bueno, sobre el aspecto de la infraestructura que se da en los Andes, em, la fábrica Parry y la sociedad industrial que tú mencionas Ujú, han logrado identificar en las fuentes que tú has pesquisado si participan dentro del desarrollo local, desarrollo urbano. Por ejemplo, si han logrado pesquisar dentro de esto cuánto es el número de trabajadores que ellos manejan, si les construyen, por ejemplo, viviendas. ¿M? Em, y en ese aspecto, ¿cuántos centros de producción cañameros existen? ¿Ha logrado mapear en los Andes? ¿M? Eh, Sugeriría quizá elaborar o buscar un mapa en el que tú puedas ir identificando todos esos espacios dentro de la localidad. ¿M? Y, y si has logrado también pesquisar o está en tu horizonte fuentes locales. Me estoy pensando, por ejemplo, prensa local o eh, documentos de los municipios que tú puedas ir recabando, por ejemplo, a través de las actas de consejo municipal, las discusiones entre los alcaldes, los regidores. Igual muchos de estos integrantes son miembros de la industria local. ¿M? Y, y tú puedes encontrar, no sé, permisos, por lo general la relación de la recaudación que se puede generando con relación a la localidad. Y también, por otro lado, quizás el desarchivo. lo que Eh, hablaba hoy día, ¿cierto? claro, Ya. el desarchivo que tú lo puedes solicitar en las oficinas de transparencia o si es que el municipio no tiene oficina de transparencia, en el DOM. Pensando en que además es un municipio de larga data, deben tener Claro. bastante documentación. Es- Gracias, Oscar.
¿Alguien más que quiera tomarse, Manuel? Te la llevo. Dale. Gracias, profesor. Bueno, agradecer a Iván por la presentación y felicitarlo porque me parece una presentación excelente. No, me pareció muy interesante en primer lugar que indirectamente se aborda un campo que para mí de la logística en términos de la producción. O sea, los sacos no solamente son una producción industrial, sino que fundamentalmente son una parte fundamental de lo que es la cadena de... Disculpa, creo que apagaste la... Vamos a ver. Ahora sí. ¿Y el Fui yo. micrófono? Sí. Fui yo, pero- Ah, ya, ok. ¿Se escuchó nada entonces? O se había apagado la cámara, creo. Habla ahora, a ver. Ya, entonces, como la relevancia que tiene de alguna manera la industria de los sacos en el tema de lo que es la logística y el transporte. De hecho, yo me estaba acordando que justamente para mi tesis revisando, en el año 72-73 fue un tema que en Chiloé de repente aumenta la producción y ahora ¿de dónde sacamos los sacos? ¿Verdad? Digo, ¿cómo mandamos todas estas papas al norte, donde están escaseando las papas? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se plantearon ideas de construir una fábrica de sacos, un montón de cosas. Entonces, es un tema que muchas veces no se considera, pero que es central en el tema de, de cualquier tipo de producción. Eh, sí, yo igual había pensado el tema del ferrocarril como un elemento que podía ser relevante. Yo lo relacioné mucho con, por ejemplo, lo que pasó con la llegada del ferrocarril a la zona de Yanquihue de Osorno, porque justamente eso permitió que esas zonas se especializaran en lo que era la producción del trigo y la papa, por ejemplo, para alimentar lo que eran los mercados de consumo en Santiago, Valparaíso, y a la vez permitió desplazar todo ese suelo del Chile central que se utilizaba fundamentalmente en trigo y en papa en otros cultivos que eran mucho más especializados, el vino fundamentalmente, la fruta, etcétera. Entonces igual, claro, ahí hay un tema bastante importante. Quizás igual no es el tema de tu investigación, pero en Valparaíso la liberación de las tierras de cultivo de cáñamo, que creo que no deben ser tantas, no manejo los números, pero quizás justamente llevó a que esas tierras se pudieran liberar para producir otra cosa. Y, lo último, bueno, en el caso de lo que estoy trabajando yo me sirvió mucho el ir tuve la oportunidad de ir a la Facultad de Agronomía de acá de la Chile. Sí. Y después, bueno, en el sur también habían otras facultades de agronomía que justo pasé por ahí también y encontré muy buenos trabajos que de repente están ocultos porque no están citados por nadie y que tienen muchas cosas que destacar. Entonces, no sé si ya fuiste a la ¿Indagado alguno? agronomía o has indagado ahí, Ya, porque hay mucha información ahí, o puede haber mucha información. Eso, gracias. gracias, Oscar. Por favor. ¿Respondo? Ya. Ya, sobre la primera pregunta del uso del yo no he indagado mucho eso, solo lo vi en qué te puede servir, como si te interesa ese área. Es Díaz Ordóñez y Rodríguez tiene un artículo que se llama Cannabis sativa en Chile. No me acuerdo, tiene otro nombre más, como una colita más, que no me acuerdo precisamente. Y ahí él describe por lo menos para la corona. Ya viéndolo como para el ejército, eso está en Luis Correa, en el tomo 2 de Agricultura. Ahí está, él menciona esto que puse yo acá en la presentación. Y también hay otro historiador que también es historia, pero de la Marina. Y él se llama, no recuerdo bien el nombre, pero sé el apellido, que es Quilodrán, Hugo Quilodrán. Y él tiene en la revista Naval, tiene uno o dos artículos que habla sobre los aparejos, el uso del cáñamo para la Marina, ¿ya? Sobre todo para cuerdas, él lo aborda desde ese punto. Y también da el pie que se deja de utilizar esto por el surgimiento del plástico, ¿ya? Y también porque ya se empieza a dar otro uso al cáñamo, un uso recreativo, ¿ya? En cuanto a lo de Oscar, gracias Oscar por esa buena vibra, ¿ya?
de la infraestructura de Parry no hay mucho, solo yo lo que y no he hecho el mapeo, debería hacerlo. De hecho, hay una calle que se llama la calle Parry en San Felipe y que es donde se ubicaba esta fábrica. Eh, las fuentes dicen que el terreno era como más o menos de 60 metros cuadrados, entonces no debe ser menor. 60.000 metros. Espérate, déjame ver, lo tengo acá anotado, para no mentir. Pero era un terreno bien grande porque incluso tenían, eh, ¿cómo se llama? Carriles para ir moviendo las sogas y que eran grandes, para hacer sogas más grandes. No sé si lo tengo acá en el artículo, pero por último después te puedo dar el dato. Eh, y claro, yo siento que falta el mapeo, lo de la zona de El Sila. Sí, hay una zona, yo encontré un mapa de la Corfo, porque ya hacia la década del 70, cuando empieza a disminuir el nivel de ventas de cáñamo, es intervenida por la Corfo. Y ahí hay datos de la industria en sí misma, pero también lo relevante, y lo que tú me preguntabas de desarrollo urbano, es que el Sila tiene una población y tuvo un colegio. ¿Ya? Que ahora es parte del DAEM de los Andes, pero antes era la escuela Sila, así se conocía, ¿ya? Y que era financiada por los mismos, por los dueños. Tenía una población que se llamaba Chile-España, que todavía está en el lugar, y que esa población, ahí todavía vive gente que los últimos que trabajaron en la industria. Eh, y está dividida. En una parte están como los sectores de los obreros y en otra parte están los administrativos. Como que había una distinción de clase, por decirlo así, o de rol. Eh, y claro, hay un estudio de esta población por un antropólogo ahí que hicieron eh, como una entrevista y que hablan ahí. Y ahí relatan que los 12 de octubre hacían una fiesta, como los dueños eran españoles, y ellos se ponían con la fiesta y eso, en particular. ¿Qué otra cosa más? Y también tuvo un policlínico, fue uno de los primeros policlínicos. Entonces, el trabajar en el SIL era bien visto para la gente en la época, porque los Andes es una zona mucho de cultivo, una zona agrícola. O si no, la gente que tenía un mejor nivel trabajaba en zonas de servicio, ¿ya? Pero industria es esta, algunas industrias de alimentos que habían de fideos, que tampoco está trabajada, las conserveras, que había una que duró hasta muy pocos años atrás, que era la fábrica Oso. Eh, pero sí, ya en San Felipe, después apareció otra industria, que es la Duncan Fox, que esa yo no he indagado mucho, pero sé que todavía tiene una población. Y esas poblaciones se caracterizaron por ser bien nucleares, por tener un centro, ¿cómo se llama? La Junta de Vecinos bien activa y todo eso hasta el día de hoy, ¿ya? Eh, y voy a tomar ese consejo de hacer un mapeo, aprender a hacer ese trabajo de mapear la zona también clarificaría mucho para explicar también la dotación de factores, como para mostrar ya, por aquí pasa el río, después la línea del tren pasó por acá. Me gustó esa idea, lo pensé, pero no lo armé. Y voy a hacer eso desde ese archivo, ¿ya? Gracias, Oscar. Manuel, sobre los sacos de cadena productiva, logística y transporte, también esa misma observación me hizo el profe Artaza el otro día, eh, y que era relevante darle una vuelta y que también me indagara como un poco en esta historia, porque yo ponía como concepto un container, pero me decía ya, pero un container es más grande. Entonces, el saco es un embalaje de cierta medida que también sería bueno como historizar un poco esa historia. No sé si alguien por ahí sabrá o haya trabajado de eso, yo al menos todavía no me he puesto a buscar eso, ¿ya? Pero también lo tengo ahí presente, tengo súper anotado ahí varias fallas que hay en el trabajo y que es relevante ir puliendo, ¿ya? ¿Y cómo solucionaron el caso de producción masiva de papas? ¿No se solucionó? Se pudrió todo nomás. Entonces era bien relevante. Claro, y para el año 72 todavía estaba la fábrica, po. Claro, pero claro, también un contexto interno diferente en esa época, político y social, que quizás haya disminuido también el rendimiento ahí de la producción de saco. Ya, y lo del ferrocarril de Yanquihue me llama mucho la atención también. De hecho, lo que yo quiero rastrear, yo supongo, creo, que la creación del el ferrocarril a ver que ha aumentado una cierta dinámica que es importante ver y que yo por lo menos ahora todavía no sé cómo empezar a ir, bueno,
uno se pone ambicioso y trata de las quiere hacer todas en muy poco tiempo. Pero, claro, eso lo dejo anotado y lo voy a ir viendo también. Para enfocar quizá un trabajo como del ferrocarril, profundizar eso. María Carolina Sangüesa trabaja como los transportes en los caminos, ¿cierto? ¿Y qué trabajará los ferrocarriles como la línea eso? ¿Ahí? Pablo Lacos, ¿verdad? Sí, eso, ¿verdad? Entonces hay bibliografía entonces para tomarme. Eso como en estas tres primeras preguntas. No sé si... Perfecto. Entonces vamos a dar el paso a la segunda ronda, comenzando acá, ¿no es cierto?, por el profesor Gress. A ver, lo primero, reconocer que es una investigación muy entretenida, muy útil, Gracias. porque ilumina un área que siempre se olvida, que es ya no las grandes cifras comerciales, sino que entrar a la logística diaria, de ver cómo el empresario tuvo que asumir una serie de desafíos con algo que pudiera parecer menor, pero que como hemos escuchado para el caso de Chiloé, no es menor, porque si no se resuelve, muere el negocio. Entonces, muy notable esta atención a perspectivas que parecieran micro, pero que también son muy macro. Tendría mucho que decir, voy a tratar de centrarme en lo que me parezca más relevante. Primero, la figura de Hugh Perry, que fue un gran empresario inglés, que muere el 1 de julio de 1892 en Valparaíso, se casó con Mercedes Rodríguez, sabemos que está enterrado en el cementerio número 1 de Valparaíso, de origen a una familia muy relevante. ¿Y por qué cito esto? Porque fue un empresario que dejó una estela luego de fallecido con un valor simbólico en la zona. Y eso poca gente lo hace. Que a partir de un empresario, su impronta se sigue a lo largo de las décadas percibiendo. Lo otro, hacer una distinción en que los contenedores, los sacos, está el tema del saco de yute, Sí. el saco de cáñamo. Y de Claro, cada uno tiene sus redes. Pero el señor Perry trajo cáñamo de Manila, el abaca. Y porque si no uno creería que todo es propio. Claro. Y el abaca permitió tener una mayor filigrana de entender lo importado de lo propio. Perdona, es demasiado importante lo que vamos a preguntar. ¿Tú crees que esa cepa que se trae por Sí, el abaca. se usó acá? Sí, hay un informe de Ostaus en el boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura donde lo dice. Después se lo puedo reenviar a su WhatsApp. Excelente. ¿No? Pero notable porque en ese libro fascinante sobre el caso que se llama Reminiscencia, sobre el caso del de Pir que citábamos en una ponencia anterior, el libro es muy rangoso, habla de los viajes de la Europa, la construcción del Palacio Subercasó frente al Teatro Municipal, pero entre medio va contando sus tareas como empresario. Y ahí habla de la fábrica de sacos. De la fábrica de sacos. Entonces hay mucho que sacarle punta al lápiz. Sí. ¿No? Pero no digo más para no acaparar. Has hecho tantos aportes tan importantes que yo creo que todo esto nos refuerza la idea de que siempre es bueno abrirse y escuchar más opiniones de gente que ya tiene conocimiento sobre estos temas, ¿no? Bueno, yo quería también aportar
un par de ideas que aparecieron en el examen de calificación. Y le he estado dando bastante vuelta y ahora creo que ya puedo reunificarlo en torno a tres conceptos. Los examinadores le pidieron, y a gritos, digamos, a Iván, Sí. que definiera mejor las características propias que tenía el producto, es decir, el saco de caña. Entonces, en primer lugar, ¿no es cierto?, habría que decir eh, cuál es el rol que cumple un saco de cáñamo en esta época. Y eso nos lleva al concepto de commodity, que la gente confunde con materias primas, pero que en rigor no es exactamente lo mismo. Porque un commodity, siendo materia prima, tiene que ser un tipo de materia prima que tenga las mismas características estandarizadas. Es decir, una astilla que se parece a la misma astilla, otra barra que es igual a la otra barra de cobre. No es cualquier materia prima, tiene que ser una materia prima estandarizada bajo una cierta forma, volumen, dimensión, peso, qué sé yo. Entonces, la pregunta es, hoy tenemos, con el tiempo después fueron apareciendo formas de embalaje moderno, básicamente cajas, ¿no? Cajas de cartón y ese tipo de cosas, que están partiendo también en esta época. En la fábrica de Puente Alto están empezando a fabricar los primeros cajas de cartón acá en Chile, en Santiago, a comienzos del siglo XX. Eh, pero era una solución que no era tan universal y tan competitiva como la del saco. Es decir, a través del saco, ¿qué es lo que puedes tú estandarizar a aquellos productos que no son sólidos y que no son líquidos? O sea, que son granos, que son cosas que están dispersas y que tienes que agrupar de algún modo que sea fácil pesarlas. Entonces, ¿qué es lo que haces tú con un saco? Estandarizas y conviertes en un commodity una materia prima que de otra manera hubiera sido imposible concebirla como un commodity. Claro. Porque un quintal de salitre o de papas o de harina o de lo que sea es un producto que ha logrado ser almacenado en un envoltorio que tiene ciertas características que permiten, ¿no es cierto?, su contabilidad, su peso y todo eso, su cálculo. Por lo tanto, es un producto que, al parecer, y habría que investigar ahí, probablemente no tenía competencia para esa época. Claro. O sea, habría que preguntarse si había otro tipo de embalaje que cumpliera mejor esas funciones y que permitiera estandarizar estos commodities, eh, almacenarlos, transportarlos adecuadamente sin que se dañara la mercancía y pesarlos y dimensionarlos adecuadamente. No se me ocurre. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en barriles, pero los barriles, alguien lo dijo, son más bien se usa para líquidos, tiene una fortaleza más en los líquidos. ¿Mm? El algodón, tal vez. Claro, te fijas. Podría ser. Ahora, luego sí, y eso nos recuerda, Patricio, y es muy importante, habiendo arribado a que quizás no tenía otra competencia, una forma de embalaje que no fuera el saco, existían otras fórmulas de fabricar el saco. Podía ser de sisa, de yute, qué sé yo, y distintos tipos de cáñamo. Entonces, el alcance que hace él con respecto a que se trae a una planta mejorada, una historia que hemos escuchado mil veces aquí con las frutillas que se traen de California, las paltas, qué sé yo, y mil cosas más. Entonces, las vides. Claro, las vides, que se mejoran acá también, se traen de Francia. Sí, no es el producto que llamamos de la tierra, no es el producto que llegó primero de España, porque no es autóctono, sino que es un producto mejorado. Entonces ahí hay otra cosa muy interesante. Y luego en términos económicos, ya, supongamos que este saco de cáñamo, habiendo sido probado, habiéndolo hecho competir con el saco de algodón y con el saco de yute o el sisal, ¿no? Da igual, o el saco de papel como el de cemento, ¿no? Al final este se impuso. O sea, tenía ciertas características que permitían almacenar, embalar, ¿no es cierto?, y transportar, dimensionar, estandarizar mejor que todos esos sacos hechos de otros materiales. Vale, ya ahí tenemos un punto. O sea, es un producto que reúne ciertas características que lo hacen único. Y luego, que ya tenemos claro que sirve como una unidad de embalaje que es difícil de superar, eso nos llevaría a otro concepto que desde el punto de vista económico es fundamental y que es el concepto de bien
complementario. Llámese bien complementario aquel que su producción, en el fondo, no se explica de no ser porque es fundamental para otro bien, para la producción de otro bien. ¿Mm? Y esos otros bienes no pueden tampoco existir, digamos, y desarrollarse si no cuentan con este bien complementario. Sí, ¿en qué se almacena? Estoy pensando que estos sacos, quizás de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, más allá del material, eran el equivalente a la ánfora, ¿m? Para que utilizaban los griegos y los romanos en el Mediterráneo, y quizás que utilizaban en esa época como saco o algo parecido, que lo que no fuera líquido. Eh, entonces, es un producto complementario. Y luego, como no tiene, no- y el otro concepto que se utiliza mucho en economía es un bien, ¿tiene sustitutos? Eh, claro que los tiene, lo hemos nombrado, pero pareciera que por alguna razón estos sustitutos que menciona Pato, no se lograron imponer. O sea, ¿por qué no se impuso el saco de algodón? ¿Por, qué debe tener el saco de algodón que no resulta apropiado para transportar salitre, por ejemplo? Algo debe ocurrir. Sabemos que, por ejemplo, el saco de papel de cáñamo que los de Kentucky intentaron, Sí, que es como el papel de cemento que se utiliza para el cemento, ¿no? claro. No funcionó. No, ¿por qué no funcionó? Entonces hay que averiguar ahí qué pasó. ¿Por qué este saco hecho de ese cáñamo mejorado como cultivo se terminó imponiendo sobre todos los otros que podían competir con él? Entonces, ahí vamos arribando a un producto, ¿te fijas? Que reúne ciertas funciones que son casi insustituibles y luego que es un bien complementario fundamental. Entonces, de esa manera empezamos a articular ya un, una idea de este bien como algo que ya escapa a la primera visión que tenemos cuando lo veo. El producto humilde. El producto humilde que pasa totalmente desapercibido, ¿no es cierto? Así que ahí tenemos, agradezco mucho los comentarios porque nos van en esa dirección. Si sumamos una última recogida para que alguien más quisiera ir en esta dirección, ya, Víctor Hugo. ¿Alcanzaste a escuchar algo? Sí. A mí me pareció atractiva la presentación. Yo también soy ruralista, veo temas sociales y ahora estoy adentrándome de a poco en temas económicos. Bueno, siempre cuando uno lee, por ejemplo, a José Bengoa, las páginas que dedica al Valle de Aconcagua, le dice que es un vergel. O sea, aparte de lo que tú decías, el uso internacionalmente a los duraznos que uno consumía de la fábrica Oso, Aconcagua, se le llama Aconcagua, sí, porque son duraznos de primera, porque un vergel uno va yo un tiempo trabajé en turismo en la municipalidad de Estación Central y uno queda impresionado el Valle Aconcagua, que es bellísimo, o sea, un vergel por el mismo río Aconcagua, y también la pregunta que va a apuntar, digamos, a lo que va en la estructura quizás sociolaboral que hay, cómo producir el cáñamo, porque si uno lee textos, por ejemplo, como los nuevos que hablan un poco, que refutan un poco la visión general, digamos, de cómo era la productividad agrícola en ese entonces, que decía de que era atrasada, y se ve indicios de una proto o una industrialización, digamos, digamos, de la producción de cáñamo. O sea, me imagino que debe ser semi-tecnificado o algo tecnificado, digamos, el, digamos, el campo en ese entonces. Y me imagino que debe haber un grado de inquilinaje quizá, o de, digamos, de estructura sociolaboral tradicional, o quizá el propio proceso de modernización que introdujo, usando las palabras del profesor de la USACH, que es podría decirse como un empresario progresista, podría decirse, que de alguna forma introduce un grado de modernización al campo. Mi pregunta es si esos grados de tecnificación que hay en el uso del cáñamo de alguna forma alteraron, digamos, la estructura sociolaboral que hay en la producción de cáñamo. Si de alguna forma eso cambió. Ya. ¿Qué comentar? Dale cuando tú quieras. Sí.
Ya, yo no me he metido tanto como en la estructura sociolaboral, pero a medida que uno va revisando siempre aparecen líneas paralelas, otras cosas que son súper interesantes el tema de uno. En cuanto a la tecnificación productiva, sobre todo del cultivo, lo marca Bengoa, José Bengoa, no sé si el texto que habla de la hacienda de Quilpué. Esa es, la hacienda de Quilpué, no sé, pero era un lugar que los terrenos eran los más ricos agrícolas ah, del sector. De hecho, hay un palacio, ahí hicieron, creo que era la familia Ross, los dueños de ese lugar, y que hicieron como un palacio a la usanza del Palacio de Versalles, ¿ya? Y que ahora ya no queda nada, quedan los vestigios. Pero lo que yo he indagado, y el caso como más certero de cifra en ese periodo, es Bengoa, y él plantea eso, que había una cierta tecnificación y que la hacienda Quilpué fue una de las pocas que diversificó, pero diversificó de manera inteligente, porque la otra no, lo que yo he escuchado de personas, como de entrevistados que yo me he acercado para periodo posterior, hablan de que eran muchos lugares, eh, ¿cómo decirlo? No era hacienda, sino que era mucha producción local. Me refiero a, yo tengo un campo y tiro cáñamo y se las vendo al Sila después. El Sila compró cierta cantidad de terreno, pero no era suficiente para la cantidad que estaba produciendo en algún momento. Entonces necesitaba comprarle a los campesinos locales, por decirlo así. Eh, y que tampoco se dedicaban 100% a eso. Entonces no hubo mucho cambio posteriormente, porque lo que abastecía al Sila fueron el entorno de los campesinos ya con ranchos más chicos, eh, que no ocuparon mucha tecnología, sobre todo en ese proceso. Se ocupaba la misma familia. Eso es lo que hablaba, como que usaban a la familia o cultivaban por cierta época, porque el cáñamo tiene otra propiedad que elimina maleza. Entonces era como ya para dejar el terreno que se recupere, vamos a tirar cáñamo y vamos a venderle a este tipo, a esta empresa en este periodo, ¿ya? Entonces eso era una de las funciones que tenía el cultivo de cáñamo y no había como, eh, o por lo menos lo que yo he sondeado, que todavía falta estudiar, no podría decir de que alteró la estructura. Lo que sí vino a alterar es que ya para la década del 70, cuando ya se empieza a tener el otro uso de consumo recreativo, ya como droga de consumo recreativo, ¿ya? Iban a robar, entraba la gente a robar a los campos, venían desde Concepción y todo eso, y se robaban y tuvieron que contratar guardias, pero guardias armados. Y en el diario salía como que había ciertos problemas, en el diario El Andino, que es un diario local, porque estos guardias que usaban rifle, a veces mataron a alguna persona que entró. Entonces eso generó cierto problema que después ya la gente no quería hacer guardia porque al final eh, termino comprometiéndome yo con ir a la cárcel por defender algo eh, y no me trae beneficio a mí. Entonces eso hizo que se fuera encareciendo la producción y se fuera abandonando por estos pequeños cosecheros. Pero es súper bueno y de hecho, necesito también en algún momento tomar más esta área agrícola y darle más estudio, un trabajo ahí. Claro, claro, sí, pues, Al respecto, o sea, de inquilinos medieros probablemente tal, o medieros de probablemente tal, que hacían no solamente chacarería, claro. de alguna forma cooperaban, digamos, la estructura productiva de ese entonces, Claro. de ese ámbito local. De hecho, Ahora me acordé el concepto de hacendados progresistas que acuñó Claudio Robles Ortiz. sí, En su texto está también en la historia económica que compiló el profesor Mato, en el sí, artículo de Claudio Robles Ortiz que habla de esa tesis, de que a eso apunto más que nada, porque claro, quizás sean lagunas de modernización, pero no es la tendencia general, la claro, estructura que genera la modernización, y eso es lo que quizás yo de alguna forma no estoy muy de acuerdo con el profesor Claudio. ya. Buena, Es un buen debate. ¿eh? Hay un autor también que es Cristian Rodríguez, creo, y que tiene un texto que es Tradición, Innovación y Modernización en el Valle de Aconcagua, y que habla también un poco de eso, como que no fue tan rápido, así que no, es un proceso que se va dando y que hay que estudiar esa área porque no está estudiada. Gracias, muchas gracias por el comentario.
¿Tiene otro? Ah, la respuesta. ¿Verdad? La anoté. Ya, en algún momento también he pensado como en la figura de Parry, sobre todo como el área industrial, porque los dueños de la fábrica de Sila, que es la que yo nombro como la más importante, fueron parte de la sociedad del Círculo Español que se llamaba allá. Entonces, he tratado de indagar, pero hay un historiador local que hizo una historia de de ese lugar y me han dicho que los familiares no quisieron establecer contacto. Buscaron en España y no les dieron entrevista, no, fue algo que quedó bien, no como, ya, nos fuimos hace muchos años, se murió una de las personas, se fueron toda la familia y quedó ahí. Pero creo que la figura de Parry también a mí, o Perry, no sé cómo usted lo pronunció mejor, eh, tengo que revisarlo y Luis Ostau también, porque fueron parte de la sociedad de fomento fabril y tienen un rol no desde Santiago, sino que tienen un cargo ahí que están hablando, que están manteniendo un rol regional y es súper importante si uno quiere profundizar eso. Lo del yute, del yute, sisal, cáñamo de Manila, me aparecen en las fuentes más actuales, ya de la época del 50-60, aparecen que importan una cierta cantidad de yute, sisal para la producción. Ahora, lo que yo no sé, y no he indagado, es que si estos se mezclaban y se producían como una mezcla para producir un tipo de saco o eran distintos tipos de saco. Y eso también es otra área a revisar. Y lo de Subercasó, eso también la fábrica de saco de Santiago, ¿no? Esa que... Cuenta en reminiscencia. Ujú, Hay que ir leyendo entre líneas, claro, porque la motivación de es hacer, contar sus memorias y, y las magníficas circunstancias que le tocó vivir, claro, que son increíbles, son estupendas, se llama Reminiscencia. Se publicó originalmente por entregas en el Boletín de la Academia Chilena de la Historia, en la ya, batch, de Reminiscencia. Y después la editorial Nacimiento ok, hizo un librito muy sencillo, que no guarda mucha relación con lo que cuenta, ¿ah? Porque son las visitas a Europa, los viajes, ¿ah? El gran tour, claro, ¿ah? no, Las de la opulencia, vinculaciones. ¿Ah? Es una vida notable, ¿ah? Por el fasto, por el rango. claro, Y entre medio va intercalándolo con la quiebra del banco, lo que va ocurriendo, su participación en la fábrica de saco, pero está mechado, ya, está intercalado y uno tiene que ir indagando, ir separando y de ahí, después con eso uno va al conservador de bienes raíces y claro, empieza a tratar de situar. ¿Y quién eran los dueños? Porque una cosa es el dueño del solar, del predio, y otra cosa el registro de comercio, eso, que no es lo mismo, registro de comercio. porque una empresa, yo puedo ser dueño de la persona jurídica, pero no del sitio. Entonces ahí uno tiene Claro, que empezar a abrir la constitución de la sociedad en el registro de comercio, que está junto con el registro de bienes raíces. Depende de la zona, incluso hasta a veces hasta el archivero de mina están juntos. En Santiago, usted sabe que en Morandé 440 está el de hipoteca, el de bienes raíces, el de comercio, para toda la zona de Santiago Norte, Oriente y Centro. Esto creo que lo antiguo lo adoptaron. Claro, o sea, está la ley de 80 años, hay una ley de 80 años de archivo que dice que todo lo que sea anterior a 80 años, es decir, nosotros 44, va al archivo. ya. Pero el productor es el conservador. O sea, hoy día va a estar en el Archivo Nacional, pero en el fondo de registro de comercio. Ya, entiendo. Porque la ley de 80 años obliga a enviar todo Después de 80 de años, 80 años y también lo judicial. O sea, si uno claro, quiere ver algún caso, después porque la ley habla de 80 años. El por qué los 80 años es un tema fascinante. ¿Por qué se dijo 80 años? ¿No? Lo que favorece la investigación, porque consultar el archivo judicial de Santiago es carísimo. Cada carilla
es muy, muy cara, pero cuando pasa el Archivo Nacional, Ya, ahí baja de precio. el valor de una simple fotocopia. Claro. Pero que vea el registro de comercio. Ya, registro de comercio. Está anotado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, entonces yo creo que estaríamos cerrando esta actividad. Ha sido muy, muy provechosa, muy productiva. Una de las mejores de las últimas sesiones, eh, siendo que el nivel en general parejo es muy alto. Así que, sí, sí, sí. Ah, que fue lo que les decía. Ojalá esté al nivel. Estará al nivel. Muy bien. Muy buena. Así que podemos darnos por muy satisfechos por haber tenido esta reunión hoy día para escuchar un trabajo tan innovador. Estamos seguros que estos alcances, estas recomendaciones que han surgido acá, a ellas se van a agregar otras que ya vienen del examen de calificación, otras que le harán los colegas uruguayos. Veremos si los que llegan de distintas regiones de América Latina al Congreso Latinoamericano, algunos pueden aportar cosas de la industria del cáñamo en otras localidades de América Latina. Y luego él tiene que viajar ya el próximo año para justamente ver toda la parte de la constitución de la sociedad y la historia de la sociedad hasta los años 80, ¿no? Del siglo XX. Y en eso es fundamental lo que acaba de añadir Pato del registro de comercio. Uno tiene que familiarizarse con esa fuente, no es sencilla y se puede llevar después a Excel, digamos, se convierte a base de datos. Y, y lo que está claro es que hay algunas cositas que falta explicar, por ejemplo, ¿no? Si estamos arribando a la idea, tú nos estás convenciendo de que finalmente la mayor parte de la producción de cáñamo industrial se destinó a sacos porque ese producto parecía ser el más interesante y por lo tanto los otros subproductos, bueno, alpargata, qué sé yo, tejido, semilla, jarcia, lo que sea, cuerdas, todos esos otros subproductos fueron quedando en forma en un plano secundario, ¿no? Eso hay que dejarlo en porcentaje. Y luego hay que demostrar cuáles son las razones que ya más o menos tú las estás sospechando que llevaron a que ese fuera el uso primordial, ¿no? Sacos de embalaje. Y los otros fueron quedando desplazados, ¿no? Eh, y lo otro que es interesante, lo que hemos dicho acá, también salió en el examen de calificación, ver cómo eso impacta en la economía local. Probablemente hay empleo, tiene un impacto, pero todos nosotros sabemos que cuando hay en industria se genera empleo directo y luego unos anillos de empleo indirecto, que son los que trabajan en la fábrica, los que trabajan en la plantación, en los cultivos, pero luego están todos los que alimentan, los que los alojan, los que le dan sustento, es decir, en el fondo esto es más amplio, ¿no? Y por otro lado, habría que darle vuelta a lo que decía Oscar, que está muy bueno, a ver si, como tratándose de un municipio antiguo que tiene registro, archivo, podríamos llegar a encontrar algún tributo que haya sido pagado. O sea, un aporte monetario que haya sido recaudado por el municipio, ¿no es cierto? Y que haya provenido de esta actividad. Y los otros juegos, estos que hemos visto de cómo evoluciona todo esto, porque estamos viendo cosas súper interesantes. Todo esto es dinámico. O sea, este producto puede dejar de ser en cualquier momento el principal y transformarse en producto secundario. Por otro lado, las etapas. ¿Por qué se industrializa una etapa y no otra? ¿Mm? ¿Por qué se industrializan las últimas etapas de lo que en otros países no se industrializó nunca? El tascado y el espadillado, por ejemplo. ¿Eh? Y luego las lógicas empresariales son extremadamente sofisticadas, porque cuando deciden no, por ejemplo, industrializar la parte del enriado, no industrializar la parte ¿no es cierto?, de los manojos, de esa función de la engavilladora, por ejemplo. Deciden no industrializarla. Existían las máquinas, pero decir no. Claro, entonces ahí hay un tema de dotación de factores, claramente. Entonces, si tenemos mano de obra abundante, especializada acá, ¿para qué vamos a industrializar esa parte? Entonces, hay una lógica de costo implacable detrás. Pero esa misma lógica de costo recomienda, en otros casos, industrializar otras fases y otras etapas que en otras fábricas nunca llegaron a este nivel. Y ahí tenemos las fábricas que muestran los carretes con los hilados, tenemos los sacos, ¿no es cierto? Y eso no se ve en otras latitudes. O sea, aquí alcanzó un grado de industrialización relativamente sofisticado. Entonces, todo eso hay que explicarlo, pero ya lo que nos ofrece Iván ya nos abre el apetito y podemos ya entonces darle un aplauso y felicitarlo por el trabajo
por excelente que ha presentado hoy. Así que muchas gracias, Iván. Gracias. Muchas gracias. Bien, nos retiramos entonces. Saludos para todos. Hasta volver a vernos.